¿Qué tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Estamos con una nueva teleentrevista y hoy queremos profundizar a 10 meses desde que inició esta pandemia en el mundo entero, en nuestro país, empezó hace 10 meses, un poquito más en el mundo entero, en Europa en particular, sobre la evolución de esta enfermedad y lo que hemos hecho bien o mal, las autoridades, los chilenos, nosotros, todos tenemos responsabilidad para tratar de sobrellevar mejor esta situación. Nos acompaña el doctor Víctor Acevedo, él es de especialista broncopulmonar para adultos, fue también asesor epidemiológico de la Seremi de Salud allá por el año 2018. ¿Cómo está, doctor Víctor Acevedo? Gusto en saludarle. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Hemos conversado ya con el doctor Acevedo, a lo mejor alguno de nuestros televidentes se acuerda, lo hemos entrevistado un par de veces en TVU Noticias, pero no hemos tenido la posibilidad de conversar ahora en este espacio de teleentrevista donde pretendemos ser un poquito más profundo, ojalá en el tiempo que nos permite la televisión. Han sido semanas muy complejas, con prácticamente 400 casos diarios de coronavirus, lo que implica, digamos, que ha habido un aumento notable en el número de casos activos. Llegamos a tener algo así como 1.300 casos activos, o esta semana estamos sobre los 2.000. El último informe habla de 2.048 casos activos. Y a mí no me deja de llamar la atención, porque recuerdo, doctor Acevedo, una frase que usted me dijo en una de estas entrevistas, era una especie de axioma, digamos, que cuando vamos mejorando hay que apretar más todavía, hay que consolidar las medidas de restricción que se venían dando. Sin embargo, nosotros vamos empeorando, digamos, y nos enteramos a través del Ministro de Salud el cambio de este plan paso a paso que permite ahora en fase 2 abrir los restaurantes. Vale decir, en vez de restringir, digamos, se empiezan a soltar algunas medidas. Hagamos un balance general de lo que ha visto usted en la evolución de la pandemia, doctor, y bueno, si me puede comentar específicamente su opinión sobre esta especie de ablandamiento de las reglas restrictivas. Mira, voy a partir por ahí. Primero que nada, es una regla casi axiomática en epidemiología. Fui 30 años, hasta el 2018, asesor de la Seremi de Salud en estas materias, no en estas enfermedades, pero en otras sí. Y ese axioma dice que en la implantación de normas debe haber coherencia y consistencia. Es decir, la autoridad tiene que mantener un discurso y tiene que hacer lo que ese discurso obliga a hacer. Si la población percibe que el discurso es variable, que es incoherente, y además no se hace lo que ese discurso propone, la población pierde confianza en la autoridad y simplemente hace y decide lo que más le parece correcto. Y es eso lo que estamos viendo. No es necesario advertir que hemos tenido discursos incoherentes, lo que tú estás mencionando. Por una parte, en Metropolitana se decreta, ¿verdad?, cuarentena el fin de semana, sin embargo se permite la concurrencia a locales como los restaurantes, incluso entiendo que se puede asistir a conciertos y otras cosas. Eso es incoherente y además inconsistente, porque no concilia el objetivo del discurso con las acciones a ejecutar, que deben ser restringir al máximo la movilidad. Si uno lee los estudios de lo que se ha hecho en el sudeste asiático, por ejemplo, países con otra tradición cultural también, desde luego, Singapur, Corea del Sur, Japón, ellos han restringido la movilidad a límites increíbles. Por ejemplo, recién están comenzando a funcionar algunos malls, pero si nosotros vemos acá en Chile, inmediatamente que mejoraron algunos indicadores, se abrieron los malls, la gente... Tú puedes ver acá el mall del Trébol, está lleno el estacionamiento de vehículos. Yo voy todos los días a una clínica cercana y veo lleno de personas haciendo filas para entrar a comprar a las grandes tiendas. Eso es impensable en una pandemia viral de la gravedad que estamos viviendo. Eso explica entonces el que nosotros tengamos un repunte en el número de casos diagnosticados y las complicaciones que de ello derivan. Tenemos un promedio prácticamente, como tú muy bien dices, de 330, 350, incluso más ha habido. Los últimos días 390, 370, que indica que la población simplemente no está cumpliendo con las reglas. Y ese incumplimiento de reglas hace que las personas se expongan a los riesgos de contagio por el no uso de mascarilla o el mal uso de las mascarillas, porque las personas, yo no sé si tú lo has visto, utilizan muy mal las mascarillas.
Uno ve en las entrevistas televisivas y en la calle personas que andan con la mascarilla al nivel del labio superior. Eso no sirve, porque la inspiración del material particulado se hace por la nariz. Da lo mismo en ese caso, incluso que usaran o no mascarillas, porque no le va a funcionar. Segundo, en relación a las mascarillas, que es una norma que debería aplicarse de forma universal, el diseño de las mascarillas internacionalmente es estándar para precisamente que funcionen bien. Nosotros tenemos en Chile que a alguien se le ocurrió diseñar una mascarilla con un rebaje y una especie de alce aquí solo en la nariz. Y ese tipo de mascarillas, lo único que consigue es que se van desplazando y se caen. Y uno ve en la televisión personas que están subiéndosela a cada rato, incluso funcionarios de organismos estatales que utilizan este tipo de mascarillas. La mascarilla es la quirúrgica. Los médicos inventaron esa mascarilla para el uso hospitalario y es la mascarilla rectangular que se adhiere a los pómulos de manera de evitar que se desplace hacia abajo y deje de proteger. De manera que todas estas variables inciden en el repunte de los casos. Personas que van a lugares conglomerados, utilizan mal la mascarilla, utilizan un modelo inadecuado de mascarilla, no respetan la distancia física en las filas, conversan. Yo he visto personas fumando en la calle sin mascarilla y todo lo hemos visto. Hay aglomeraciones, porque además, como decíamos al principio, se ha permitido por parte de quienes son los responsables del control epidémico la asistencia a los centros comerciales, y eso no puede ser. Las personas tienen, por otra parte, que saber que deben acudir, pero para estrictas razones justificadas. Nadie dice que no. Si alguien tiene una necesidad urgente de ir a comprar algo, bueno, está bien. Pero no puede la gente ir a bichiñar en estas circunstancias. Si estamos en una epidemia, en una pandemia grave, grave. Eso lo sabemos todos. Da la sensación, bueno, varias cosas. Primero que la gente, bueno, le perdió el medio. Llevamos 10 meses de pandemia y hay muchos que están aburridos. Tenemos un tema social importante, doctor, creo que eso no se puede desconocer, el hecho que tenemos tanta precariedad en nuestro mercado laboral. Hay gente que trabaja al día, que no tiene contrato y por lo tanto si no trabaja no come, digamos. Tenemos por el otro lado ayudas del Ejecutivo que han sido claramente insuficientes. Las hay, nadie podría negar que no hay ayudas del Ejecutivo, pero han sido insuficientes para la magnitud de lo que estamos viendo. Entonces, claro, hay un porcentaje de la población, como usted bien dice, que sale a comer helado al mall. Yo no he ido al mall desde marzo, digamos, no voy a los centros comerciales. Pero sé que hay gente que va a pasear, digamos, y a comer helado a los centros comerciales. Y si a eso le sumamos, digamos, estos discursos incoherentes, bueno, tenemos a lo mejor el cóctel perfecto para lo que está pasando en el fondo. Claro. ¿Cree usted, doctor, y voy a argumentar mi pregunta, porque con la apertura, que se permita a 5.000 personas en el mall del Trébol, digamos, que ahora se abran los restaurantes, digamos, obedece, entiendo yo, solo a un criterio más bien económico, donde lo económico prima, digamos. Eso es evidente, no se puede negar. Pero también hay una consecuencia de ello. Más gente se contagia, más gente tiene el virus y más gente queda inmune. Estamos apuntando, sin que se quiera explicitar, a la famosa inmunidad de rebaño o inmunidad social, como quieran llamarle. Bueno, yo no sé si exactamente detrás de esto estará la política de la inmunidad de rebaño, que personalmente no la comparto, ni ningún médico podría compartirla en una circunstancia como la actual. Porque la inmunidad de rebaño, aplicar esa política significa muertes. La inmunidad de rebaño, para generar inmunidad de rebaño, tiene que morir mucha gente. Porque hay que dejar infectarse a mucha gente. Sí, pero pero imagino yo que esto se hace de manera controlada, digamos. Es que no es muy fácil controlarlo. Porque la inmunidad de rebaño significa dejar a la población a su libre albedrío. Y ahí se va a infectar Pedro, Juan y Diego. Y va a morir Pedro, Juan y Diego, los que estén más expuestos a los riesgos. De manera que yo no podría afirmar eso. Sería irresponsable de mi parte. Pero lo que yo sí tengo claro a estas alturas de la evolución de la pandemia es que, en primer lugar, lo que hemos comentado respecto de la población tiene justificaciones psicológicas en la especie humana. El ser humano tiene tendencia a un fenómeno en salud que se llama el rechazo. A la gente no le gusta estar enferma ni reconocer los riesgos. El enfermo siempre rechaza el diagnóstico. Cuando uno le dice, mire señor, usted tiene un cáncer, la respuesta es no, es que no puede ser. No, es que yo no una negación. Me imagino con él. Y es humano. Y rechaza los riesgos, los minimiza.
Y es eso lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que debiera haberse hecho? No sé si de un comienzo, porque yo no puedo opinar sobre eso. Todas las epidemias y pandemias, y te lo digo porque yo participé en algunos programas de este tipo hace muchos años. No te olvides que en Chile hubo epidemias de desnutrición infantil en que se morían los niños. Trabajé en eso en la década del 70. Hubo epidemias de diarreas estivales en que se morían muchos niños por diarrea. Volviendo hacia atrás, nosotros erradicamos en Chile la viruela y la poliomielitis. Sí. ¿Pero por qué? Porque junto con la aplicación del control de la enfermedad, se hizo algo que hoy día no se hace, y que tú vas a concordar conmigo, que es programas de educación continua, concomitantes con las medidas epidemiológicas de control. Y yo no he visto, ni tú tampoco, ni nadie, que haya habido programas de educación para concientizar a la población respecto de los riesgos y de la gravedad de lo que estamos viviendo. Y esto es de responsabilidad, lógicamente, de la autoridad sanitaria. Es más, el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria Regional tienen equipos de educación. El Ministerio de Salud por años edita material de distintos tipos. Y para este caso, no sé si tú lo has escuchado, yo no. Hay que educar a la población porque la población necesita ser educada por lo que comentamos recién. Las personas no asumen los riesgos, que minimizan. Entonces hay que estarle permanentemente incorporando la idea del peligro para que tomen resguardo y tengan miedo. Si a la población hay que meterle miedo respecto de eso. Se ha muerto mucha gente en Chile, más de 20.000 personas. Eso no es un juego. Entonces hay que decirle, señor, usted puede morirse dentro de un mes que se infecta hoy día. Y de esa manera uno va a poder generar, ¿no es cierto?, una respuesta conductual de la población. Pero si esto no se hace, ahora lo mismo hay que hacer, Hugo, respecto a lo que me ha tocado ver a mí en encuestas. Casi el 50% de la población chilena no quiere vacunarse. Eso es impensable en una población civilizada. Es decir, que no quieran protegerse contra una enfermedad no entra en la cabeza de nadie. Hablemos un poquito de ese tema, porque vamos a tener vacuna, esto es histórico, ustedes saben más que yo, seguramente vamos a tener vacuna a un año y medio desde que inició la pandemia. Sabemos que históricamente, usted mencionó un par de enfermedades que han sido erradicadas, digamos, esas vacunas se demoran 6-7 años, si es que no más, en salir, en ser probadas, y ahora tenemos una vacuna en un año y medio probablemente. ¿No habrá algún temor justificado de la población en decir, uy, esto se hizo a la rápida, a lo mejor tiene alguna consecuencia? No lo sé. Metámonos ahí un poquito. No. Yo pienso que los temores siempre se generan en función de la recepción de rumores a través de las fake news y a través de las redes sociales, donde cada uno comenta de acuerdo a su personal criterio. Pero hoy en día la biotecnología ha avanzado tanto que todas estas vacunas tienen márgenes de resguardo muy altos. De lo que uno lee, puede darse cuenta que la forma en que fueron manufacturadas generan un margen de seguridad muy, muy alto. Todas las vacunas, por lo demás, Hugo, generan reacciones adversas inmediatas, que todas las han vivido. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, uno se vacuna y las primeras 48 horas uno tiene malestar general, fiebre, dolor, etcétera, etcétera, porque el virus que se inyecta genera una pequeña respuesta de enfermedad mínima, ínfima, y es la que produce precisamente la generación de anticuerpos para defendernos. Los niños, tú has vacunado a tus hijos, cuando los vacunabas, lloraban los primeros días porque se sentían mal, se ponen mañosos. Es la respuesta natural. La respuesta al virus que viene incorporado, ya sea muerto o fraccionado o con elementos del RNA, puede que en algunos casos genere alguna incomodidad transitoria, pero no le va a generar mayores complicaciones. La relación de beneficio que existe es muy alta, muy, muy alta en relación a lo que estamos viviendo. Porque lo que tenemos que hacer es comparar el futuro de la población humana con vacuna o sin vacuna de aquí a 5 años. ¿Y qué es lo que pasaría? El número de muertos sería incalculable sin vacuna. Y con vacuna disminuiría a niveles prácticamente cero. Eso es lo que hay que medir. Que es lo mismo que pasa, Hugo, con lo que conversamos delante. El dilema ético en las grandes epidemias o pandemias se establece entre la vida humana o la salud humana y la economía. Eso es inevitable. Lo comentaste, tú lo sabemos todos. Sí. O sea, hay que ponderar eso. Bueno, ¿qué importa más? ¿La salud o la economía?
ahí se verá, pues los políticos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones tienen que decidir. Yo solamente recomiendo que hay que privilegiar la salud. Ahora, ¿cómo se resguarda la economía? Bueno, el bolsillo de la ciudadanía tiene que resguardarse a través de políticas estatales que le garanticen ingresos a la población, que le permitan subsistir mientras no están trabajando, eso lo sabemos todos. Pero hay que elaborar esas políticas responsablemente. Claro, sí, Y del bueno, tema. y con la vacuna pasa lo mismo, en la población hay que educarla, porque se necesita, Hugo, a lo mínimo, que el 70% de los chilenos esté vacunado para frenar la expansión del virus. Si no se vacuna el 70 o 75% de la población, el virus va a seguir circulando con los mismos problemas que estamos viendo hoy día. Eso está estudiado, Arsi, estudiado en la epidemiología desde hace muchos años con todo lo que pasa con la influenza, pues en Chile se vacuna casi el 90% de la población y los riesgos de mortalidad son bajísimos hoy en día. ¿Existe una posibilidad de que el coronavirus se vuelva una de esas enfermedades estacionales? Pero claro, sí, mira, vamos a vivir con el virus circulando de aquí en adelante por muchísimos años. Yeah. Ahora, el virus va a circular. Si estamos vacunados, el virus lo vamos a respirar, pero no nos vamos a enfermar, va a quedar neutralizado, pero va a seguir circulando. Por lo tanto, va a haber personas que si no se vacunan se van a enfermar y van a transmitir el virus. Pero que el virus va a morir, va a desaparecer, eso no es así. Todos los virus tienen circulación permanente. ¿Qué pasa con...? Yo la otra vez hablé con un profesional, no recuerdo bien su nombre, cuando empezaron a aumentar los casos de nuevo aquí en la región del Biobío. Nosotros llegamos a tener, ¿cuántos? 180, 200 casos. Y pensábamos que íbamos bajando y realmente empezamos a subir 250, 280, 300, 350, 390, ya anduvimos cerca de los 400 y ahí estamos todavía. Lo dijo el ministro de Salud también. Viene la segunda ola, pero lo que me dijo este especialista es que, ojo, estamos viendo recién el primer ciclo de la enfermedad, para que llegue la segunda ola falta todavía y probablemente sea en marzo, no antes, pero ya el ministro ya se tiró una fecha, ya hablan del 15 de enero, que la segunda ola, ya se restringió la circulación en Santiago. ¿Puede adelantarse esa segunda ola famosa? Que sería, sí, claro, entiendo yo, peor que incluso que la primera, parece. Sí, claro, porque las segundas olas normalmente tienden a multiplicarse en progresión geométrica, ¿no? Porque el proceso de infección comienza a desarrollarse y la gente empieza a enfermarse y a retransmitir la enfermedad. Es decir, el R empieza a subir de 1, 1,5, 2, así como lo que todos conocemos, que uno va infectando a muchos simultáneamente. El R, para que la gente sepa, es la capacidad que tiene el virus para contagiar de una persona a otra persona, a 2 personas, a 3 personas. Claro. Claro. En este momento en Chile tenemos un promedio de 1, 1,5, es decir, sí, un paciente infectado infecta a otro más. Se duplica. Claro. Pero cuando el R es de 2, 3, 4, ya eso hace incontrolable una epidemia. Por lo tanto, eso es lo que ocurre en la segunda fase, que el virus se hace un poco descontrolable en el rebote que ocurre. Y eso hace muy difícil el control. Por eso que es tan importante tomar las medidas ahora. Ahora también es verdad que lo que va a ocurrir, pienso yo, estoy de acuerdo con el colega, con el profesional que conversaste tú, lo que va a haber probablemente es una recaída de este primer brote, un aumento del primer brote, un nuevo incremento. La segunda ola viene cuando ya prácticamente casi ha desaparecido y ahí de repente se desata nuevamente una especie de nueva epidemia. Ahora, eso puede ocurrir efectivamente a mediados de enero, de acuerdo a cómo vamos. En Chile lleguemos a cifras nuevamente altísimas. Siempre que se tomen los resguardos y evitemos esto, no tenemos otra posibilidad. Sobre todo en las regiones como la nuestra y la metropolitana, que son de alta concentración de personas. Sí, y ahí viene de nuevo el colapso de los centros asistenciales, y ahí viene de nuevo la mayor cantidad de personas conectadas a ventiladores mecánicos o a situaciones tan complejas como las que ha vivido el doctor Grant. A propósito del colapso de los centros asistenciales, bueno, usted es broncopulmonar. También se ha hablado mucho acerca de las consecuencias que deja la enfermedad, porque no es que a uno le, bueno, depende de la persona, pero le da coronavirus y sana y queda bien, digamos, pero hay otras personas que pueden quedar secueladas, digamos. ¿Qué tipo de secuelas puede quedar en una persona que haya tenido coronavirus? Hay varias. Como todo en los procesos patológicos, las secuelas pueden ser muy simples o muy complejas. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas, me ha tocado atender muchos pacientes secuelados, pero con secuelas muy simples, que son fenómenos bronquiales obstructivos del tipo asmático.
que son de tipo transitorio, afortunadamente, y que uno las trata con medidas convencionales, como inhaladores, corticoides orales, y afortunadamente desaparece ese fenómeno. Son muy pocas las personas que quedan con secuelas más graves, como por ejemplo fibrosis pulmonar, que en el fondo es la cicatrización del pulmón por efecto del daño que el virus les causó. Habitualmente son personas que han estado en ventilación mecánica o con complicaciones serias de su capacidad respiratoria. Y esas personas en este minuto todavía no sabemos exactamente qué destino futuro van a tener respecto de su capacidad funcional respiratoria. Se les trata, se les administra una serie de medicamentos, fundamentalmente corticoides, pero los resultados de eso todavía no se saben, porque son muy lentos y a largo plazo. Hay personas que han tenido fibrosis pulmonar, por ejemplo, dadas de alta en mayo, que al día de hoy han tenido una mejoría bastante importante, y eso genera una cierta luz de esperanza que este fenómeno puede ser un poquito más benigno de lo que pensamos, pero hay otras que no, que quedan con el problema instalado y son, o van a adquirir un problema crónico de control permanente. Pero menos mal, como te decía, que la gran mayoría tiene solo fenómenos bronquiales obstructivos, que aparecen más o menos 1 o 2 semanas después que se dan de alta los pacientes, empiezan con tos, el pecho apretado, dificultad para respirar, etc. Pero los tratamos y se mejoran. Sí, muchos han hablado acerca de a lo mejor ese fue un error comunicacional al principio, esto de que el coronavirus afecta de mayor gravedad a los adultos mayores. En realidad, no sé si es así o no. Yo lo que entiendo es que los adultos mayores tienen un sistema inmunológico más deprimido, digamos, y que eventualmente por esas circunstancias que el coronavirus los afecta tanto, pero los jóvenes también se pueden enfermar y también pueden quedar secuelados. Entonces, hablemos un poquito de eso. Les recuerdo, estamos hablando con el doctor Víctor Acevedo, broncopulmonar de adultos, connotado doctor aquí en Concepción, quien además fue por años asesor epidemiológico de la Seremi de Salud. ¿Qué pasa con los jóvenes que se enferman? ¿Por qué se lo digo? Porque hemos visto en muchos lugares a muchos jóvenes jugando sin mascarilla, haciendo estos famosos ejercicios en barra, digamos, sin guantes, sin mascarilla. Entonces da la sensación que o se creó ese mensaje, se entendió mal, a lo mejor que los jóvenes eran inmunes a este tema. No, los jóvenes también se enferman. Se enferman todos, Hugo, hasta lactantes. De hecho, han muerto muchos lactantes de 2, 3, 4 meses en el mundo. Niños menores también. Es decir, nadie es inmune. Lo que pasa es que siempre existe en medicina lo que se llaman las poblaciones de riesgo. Y los adultos mayores tradicionalmente siempre son poblaciones de riesgo, no solamente en este tipo de infecciones, sino en otros. Te voy a poner el caso de la tuberculosis. La población de riesgo mayor es de 65 años más de 65 años. Ahora no tiene la connotación de gravedad respecto de la mortalidad que tiene el virus COVID. Pero es una población de riesgo. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente, como tú adelantaste, los adultos mayores tienen una disminución de su capacidad inmunológica, lo que se llama el envejecimiento inmunológico. La inmunología en general, para que la gente sepa, está constituida por 2 variables. Lo que se llama la inmunidad celular, que es la que genera en realidad la respuesta inmune de mayor largo plazo, que es la que esperamos nosotros funcione por lo demás en el COVID, y la que está generada por los anticuerpos, que no es lo mismo. Los virus y las bacterias, todos los agentes generan 2 tipos de respuestas. Una, los anticuerpos, que es lo más inmediato, y en segundo lugar viene una respuesta un poquito más tardía, que es la celular, y que es la que nos interesa porque son las células las que después van a empezar a producir esos anticuerpos frente a la gente cuando lo encuentren. Y eso con la edad, esa capacidad de generación celular y de generación de anticuerpos va disminuyendo en rapidez y cantidad. Y eso entonces hace que los adultos mayores sean, digamos, de mayor riesgo, sean más sensibles a la adquisición de infecciones. Pero eso también puede ocurrir a edades menores. Hay una serie de enfermedades inmunes que protegen a las poblaciones de niños y adolescentes. Por lo tanto, son estos los que se enferman y se complican o pueden complicarse, como lo hemos visto. Por lo tanto, el riesgo, en estos casos, uno tiene que generalizarlo. Uno no puede decir, mire, el virus afecta más a los adultos mayores, por lo tanto, los jóvenes pueden hacer su vida normal. No, todos tienen que tomar resguardos, todos, porque no sabemos quiénes son los que son vulnerables al virus desde el punto de vista inmunológico. Hay adultos mayores, por ejemplo, yo he conocido 2 o 3 casos, 80 y tantos años, que han tenido COVID y no han tenido nada, no han tenido ni tos.
porque por alguna razón ellos han mantenido su capacidad inmunológica, lo cual es pero fantástico. Sin embargo, he visto adolescentes que han estado hospitalizados con neumonía y complicados. Por lo tanto, la norma es, todos deben cuidarse, todos. Muy bien, ya estamos prácticamente terminando esta entrevista, pasado volando la hora, ya llevamos media hora conversando, Sí, así es. su expectativa de lo que pueda pasar. Bueno, vamos a tener vacuna, ya en Inglaterra, entiendo, comenzaron a vacunar, creo que los rusos también. Hay una competencia, hay que harina a otro costal, la competencia de la farmacéutica de estas grandes empresas, porque cuando sale la vacuna, sale con el 95% de efectividad y las acciones se disparan. Bueno, usted sabe, es una industria gigantesca, de eso no vamos a hablar, pero aparentemente vamos a tener vacunas y estamos bien expectados. Parece que desde ese punto de vista se ha hecho bastante bien y tenemos varios contratos. Chile tiene varios contratos firmados, precontratos, con varias empresas que ya están produciendo en masa la vacuna. Por lo tanto, ¿cree usted que esa va a ser la solución definitiva al problema o efectivamente, como va a haber un porcentaje importante de la población que a lo mejor no se va a querer vacunar, vamos a seguir con este asunto un largo tiempo todavía? Sí, bueno, lo primero es reiterar, enfatizar que ojalá la autoridad sanitaria enfatice el hecho de que la población debe obligatoriamente vacunarse. Hay muchos países que lo han hecho obligatorio por ley. Por ley. Nosotros en Chile tenemos un código sanitario que capacita a la autoridad, la autoriza a aplicar estas normas, porque nadie tiene derecho por sí ante sí a poner en riesgo la salud de otros porque no quiso vacunarse, ¿verdad? Y eso el código sanitario lo dice. Ahora, si se vacuna más del 70% de la población, podemos estar bastante tranquilos que de aquí a un plazo de un año el riesgo va a ser muy, muy pequeño. Prácticamente debiera desaparecer, siempre que se haga la vacunación sobre el 70% de la población. Pero los primeros meses, independientemente de que estemos vacunados, tenemos que seguir usando mascarilla. Eso tiene que la población tenerlo claro. No es cosa que yo me vacune un día, me ponen la segunda dosis en 28 días y desapareció, ¿verdad?, las normas de precaución. No, hay que seguir usando porque sabemos que al lado nuestro puede haber alguien que todavía no ha tomado conciencia y que nuestro desarrollo de anticuerpos y celularidad inmune no nos protege 100%. No podemos asegurarlo. Podemos hacer controles, ¿verdad?, de exámenes, pero no todo el mundo lo va a hacer. De manera que el riesgo de que pueda haber problema existe. ¿Sí? Hay que mantener, como dijimos la vez pasada en una entrevista, las normas al máximo, como si estuviéramos en el peor de los casos, aunque ya estemos en una etapa de control de la enfermedad. Siempre hay que mantener esa regla. Y obviamente también es importante que se sepa que todas las vacunas que hay en este minuto en elaboración y que se van a aplicar, desde luego, son de buena calidad, de altísima tecnología y nos van a proteger a todos, de eso no cabe duda, incluyendo las vacunas chinas, porque a todo esto también es importante que se sepa que la industria china en esta materia es de alto desarrollo, con una gran experiencia en el mundo, y entre otras cosas las vacunas contra la influenza, muchas de ellas vienen de China, de manera que hay experiencia, ellos saben lo que hacen. Porque me han preguntado, oiga, pero los chinos, ¿qué saben? No, los chinos tienen mucha experiencia, ya llegaron a la luna por lo menos, así que hay que tener en cuenta el nivel de tecnología que han alcanzado. Sí, ya pasó. Y lo otro que yo quería pasar un aviso, oye, mira, Chile por muchos años elaboró vacunas, por una circunstancia que no es del caso comentar hace unos años atrás, esa industria se desmanteló, pensando que no era necesario, que era mejor la ventaja competitiva de comprar. Y hemos visto que ahora nos hace mucha falta haber tenido esos laboratorios implementados para haber elaborado nuestras propias vacunas, en el sentido no que nosotros vayamos a descubrir la pólvora, pero podría las industrias farmacéuticas internacionales habernos transferido para haber hecho el envase, etcétera, etcétera, y distribuido. Pero los chilenos cometemos siempre muchos errores, ¿no? Eso es culpa de todos en realidad. Sí, lo importante es que no cometamos dos veces el mismo error. Yo iba a terminar, de hecho, esta entrevista con eso, señalando precisamente eso, digamos, que incluso voy más cercano, aquí en la región del Biobío, con la Universidad de Concepción, con la Católica, con la Federico Santa María, tenemos la capacidad mental instalada ya para eventualmente hacer un centro de vacuna, tener un centro nacional de vacunas acá, en la región del Biobío. Insisto, creo que tenemos esa capacidad y ojalá que, bueno, la autoridad entienda este tema. Entiendo yo que han habido algunas iniciativas o hay algún par de cosas dando vueltas y hay conversaciones avanzadas. Ojalá que podamos recuperar
esa capacidad que teníamos para hacer vacunas aquí en nuestro país. Le damos las gracias al doctor Víctor Acevedo, de especialista broncopulmonar de adultos, fue asesor epidemiológico de la Seremia de Salud hace ya algunos años y por bastante tiempo. Muchas gracias, doctor Víctor Acevedo. A ver si nuestra próxima entrevista la hacemos ya cuando esto haya pasado y se esté vacunando la población. Yo voy a partir preguntándole si ya se vacunó. Ya, gracias a ti. Fue un gusto, como siempre, conversar, Hugo. Saludos también, ¿eh? Que esté muy bien, doctor. Gracias. Chao. Bien, chao.